Muchas gracias, Javier. Thank you, Joanna. You're still around there. Pues nada, ahora os vengo a abrir un poco la primera mesa redonda que se titula Manejo de la infección por T-Cruzi dentro de los sistemas nacionales de salud, que a su vez se divide en dos mesas. La primera estará moderada online por Elizabeth Posada, que aparecerá por nuestras pantallas en algún momento próximo. Ella es antropóloga, ella es compañera hace ya muchos años, trabaja en programas dirigidos a mejorar el acceso integral a la salud y participa en líneas de investigación epidemiológica y social sobre la enfermedad de Chagas y en iniciativas de atención centrada en las personas. Le voy a pasar a ella la palabra. Elizabeth. Muchísimas gracias. Hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Lourdes Ortiz Daza, que nos va a compartir la ponencia Planificación en Salud y Manejo de la Infección por Trypanosoma cruzi. La doctora Ortiz es médica con maestría en salud pública, maestría en ciencias de la educación superior, especialidad en planificación en salud. Ha sido directora de planificación en el Servicio Departamental de Salud de Tarija, coordinadora del Sistema Nacional de Información en el Ministerio de Salud, coordinadora del proyecto Escudo Epidemiológico del Ministerio de Salud y Banco Interamericano de Desarrollo, fue viceministra de Salud, consultora internacional y nacional en el área de gestión sanitaria y vigilancia epidemiológica, coordinadora nacional del posgrado en salud de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, participa como investigadora y coinvestigadora en diversos estudios clínicos de la enfermedad de Chagas y tiene diferentes publicaciones en el área de salud pública e investigación. Actualmente es docente, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Juan Misael Saracho, coordinadora de la plataforma de Chagas Tarija y presidenta de la Sociedad Boliviana de Salud Pública. Además de su gran recorrido académico, tiene una maestría en inspirar a mujeres y hombres que desean desarrollar su trayectoria profesional en salud pública y luchar contra enfermedades desatendidas, y en especial la enfermedad de Chagas. Damos la bienvenida, pues, a esta mujer boliviana que, a pesar de todos los contratiempos que puede acarrear la pandemia, hoy se encuentra en Barcelona. Doctora Ortiz, por favor. Gracias. Yo un saludo muy especial a Elizabeth, que no nos puede acompañar en esta oportunidad. Agradecer muy especialmente al comité organizador y comité científico de estas jornadas, que realmente han hecho mucho esfuerzo para que podamos ser una sede presencial en la ciudad de Tarija, Bolivia. Lamentablemente, la pandemia ha generado un escenario de demasiada incertidumbre. En Bolivia salimos de una cuarta ola muy dura en el mes de enero, febrero, y bueno, no podíamos correr muchos riesgos en ese sentido. Es por eso que estamos aquí junto con mi colega, el doctor Alejandro Palacios. Ambos trabajamos actualmente en la plataforma de Chagas de la universidad. Y bueno, va a ser un gusto compartir con ustedes la experiencia de planificación en el sistema de salud en Bolivia, que tiene características especiales, ya que nosotros estamos en un sistema de salud en el cual avanzamos en un proceso de descentralización que es muy importante para el sector, pero que, como todo proceso, tiene también grandes contradicciones para todo lo que es el apoyo a las poblaciones afectadas por distintas enfermedades. Bueno, se me ha pedido que aborde el tema de planificación en salud y manejo de la infección por T-Cruzi. Este es un tema muy importante en el sentido de que en los países de América, especialmente en Bolivia, la infección por T-Cruzi es una enfermedad que está atendida en los sectores públicos de salud. O sea, son programas nacionales, son prioridades nacionales y tienen la característica de que todas las actividades deben planificarse al interior del sistema de salud, y dentro de ese sistema el sector público, que es el sector que atiende a las poblaciones más vulnerables, las poblaciones que se encuentran en área rural o las poblaciones que no tienen acceso al empleo formal. Entonces les voy a mostrar cuál es la caracterización también de ese sistema de salud en Bolivia. Pero para referirme en el primer punto, que es el tema de planificación en salud, yo simplemente he hecho una referencia muy general de lo que es la planificación, porque estoy seguro de que todos abordamos ese tema de diferentes maneras en nuestros ámbitos de trabajo, pero he querido hacer una introducción sobre qué es la planificación, cómo se aborda, para entrar
al modelo de planificación en mi país, en Bolivia. Entonces, para partir de la planificación, lo primero que estamos viendo es una cita, ¿no?, de Peter Drucker, que nos dice que un objetivo, una meta, un blanco, siempre nos van a ayudar a determinar la acción de hoy y obtener un resultado de mañana. Entonces, planificar es precisamente mirar dónde estamos para visualizar claramente hacia dónde queremos ir. Y aquí, por supuesto, está el modelo clásico de planificación, donde nosotros siempre partimos de una misión para poder definir los objetivos, hacia dónde queremos ir, cómo queremos lograr lo que nos estamos proponiendo, siempre partiendo de una pregunta que es: ¿cuál es la situación actual? ¿Dónde estamos ahora? También preguntándonos cómo podremos alcanzar los objetivos que nos estamos trazando o qué tenemos que enfrentar, qué oportunidades, qué amenazas se dan dentro de ese proceso de planificación. Y finalmente ver cuáles son las alternativas de acción, cómo vamos a ir actuando para lograr esos pasos, siempre evaluando qué cambios son posibles de alcanzar, cuál es la estrategia, cuál es el mejor camino para trazarnos y cómo vamos a recorrer ese camino. Y por supuesto, hay principios dentro de la planificación formal, principios que parten de la factibilidad, que es analizar cuánto de lo que queremos hacer es factible y es viable. Aquí intervienen los recursos, intervienen las decisiones políticas, que es algo muy importante. También, por supuesto, considerar que la planificación no es solo soñar por soñar, sino trazarnos objetivos que sean cuantificables, que sean medibles. También pensar que debemos ser flexibles frente a esas amenazas, frente a esas oportunidades que surgen en el camino. La unidad es un aspecto muy importante dentro de la planificación, ya que todos los objetivos deben confluir para ese gran objetivo general o esa meta que queremos alcanzar. Y por supuesto también pensar que todo lo que planificamos se va a ir ajustando. Vamos a ir ajustando nuestra estrategia, vamos a ir desarrollando todo un proceso. Pero en sí, estos son los principios generales de la planificación, los que todos hemos abordado. Yo quiero referirme a cuál es el modelo de planificación en salud que está vigente en Bolivia. En Bolivia nosotros tenemos lo que se llama un modelo de gestión participativa en salud. Yo estoy seguro de que todos los que hemos leído, hemos visto algo de Bolivia, sabemos que Bolivia se caracteriza por una gran participación popular. Desde luego de la implementación de la estrategia de atención primaria de salud, que fue un logro muy grande para nuestro país, existen en Bolivia comités populares de salud, luego se llamaron comités de salud, consejos de salud, etcétera, pero la participación ya tiene muchas décadas de vigencia y es algo que es transversal en todas las propuestas del sector salud. Entonces, actualmente, para hablar de gestión, tenemos lo que se llama el modelo de gestión participativa en salud. Este es un modelo que lo que hace es generar espacios de representación y participación de abajo hacia arriba, desde las comunidades rurales, desde los barrios urbanos, hacia los máximos niveles de decisión de salud, que viene a ser un Ministerio de Salud. Y estos espacios de representación se dan por medios democráticos, por elecciones de líderes en la comunidad, que son los que se van sumando en los diferentes niveles de complejidad de un sistema administrativo que está vigente en el país y que es responsable o que participa de manera paralela junto al sector salud en todos los procesos de planificación, ejecución y control social. Entonces, estos procesos se van a dar en los niveles más pequeños del sistema, a nivel local, a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional, que esa es la estructura político-administrativa que está vigente en Bolivia. Entonces, dentro de este modelo, ¿qué es la planificación participativa? Es el momento en el cual esas comunidades, ya sean urbanas o rurales, de abajo hacia arriba participan corresponsablemente junto con alguien del sector salud
en la definición y organización de acciones, de recursos y responsabilidades. Es decir, lo que no está decidido en este modelo de planificación no se registra y no tiene recursos para su ejecución. Entonces, esta es una parte clave del accionar dentro del sistema de salud. Ahora, podría parecer muy instrumental que la comunidad solo participe en la planificación. No es así, las comunidades también participan en la ejecución y administración de recursos y participan en el control y evaluación. Entonces, en la ejecución y administración, los líderes comunales participan en corresponsabilidad también con el sistema de salud en esa toma de decisiones sobre la dirección, regulación, control y uso eficiente de los recursos, sean estos recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales. O sea, que el recurso humano en salud, de cualquier manera, tiene sobre sí la mirada de los líderes locales y es algo que hace bastante complejo el sistema de salud, pero también muy cercano a las necesidades de la población. También participan en el seguimiento, evaluación y control. Hace un momento nos veíamos una presentación respecto a la información. En Bolivia están vigentes lo que se llaman comités de análisis de la información que se hacen a nivel comunitario y a nivel institucional. El CAI comunitario selecciona indicadores muy simples de seguimiento de las acciones locales y se analizan en reuniones tanto con el sector salud como con los consejos o comités locales de salud. Ya cuando vamos ascendiendo en el sistema se van seleccionando indicadores de mayor complejidad, pero también existe la participación para el seguimiento de esos indicadores que además muchas veces se plasma en lo que se llama compromisos de gestión, que permiten hacer anualmente una evaluación de cuánto se ha cumplido con cada uno de los indicadores. Entonces, así de manera muy esquemática, este es el modelo descentralizado y de planificación o gestión participativa. Lo que les decía, este modelo hace que la estructura social en salud, junto con el sector salud, estén representados en diferentes niveles de organización, desde el nivel local, donde están las comunidades o los barrios, en el nivel municipal, que es la segunda instancia administrativa de organización del país, en donde hay un alcalde, que es la autoridad institucional electa, que es el dueño de los servicios de salud en el primer y segundo nivel. Luego tenemos un nivel departamental, donde hay un gobernador electo también, que es dueño de los hospitales de tercer nivel, y un nivel nacional donde está un Ministerio de Salud, que es la instancia normativa de todas las acciones de salud. Entonces, este es el modelo y esta es la organización que nosotros tenemos para todo lo que es la gestión en salud. Perdón, bueno, he pasado lo mismo. Un poco reflejaba la complejidad de esta organización, no es sencilla, es un modelo de descentralización que está en proceso, es compleja, hay muchos actores, muchos decisores políticos, pero es lo que está vigente y de alguna manera, les decía, respeta lo que es esa amplísima trayectoria de participación de la comunidad que tenemos en el país. Ahora, un poquito para hablar en qué contexto se desarrollan estos procesos de planificación participativa. ¿Cuáles son las características del sistema de salud boliviano? En resumen, podemos decir que el sistema de salud boliviano ha sido caracterizado por ser un sistema fragmentado, disperso y también inequitativo, ¿no? Eso resume también la complejidad de un sistema en un país que todavía tiene dificultades para financiar todas las actividades de salud. Es un sistema que ha ingresado en un proceso de descentralización en el sector público y asumido, y este proceso de descentralización se ha dado en medio de una crisis histórica, ¿no? O sea, un sistema que siempre ha tenido deficiencia en los recursos. Entonces, si bien la descentralización ha generado esa multiplicidad de actores de participación, en los diferentes momentos en que esta planificación se realiza surgen las contradicciones, las presiones políticas y afecta el desarrollo armónico
de todos estos procesos. La normativa, por ejemplo, no es suficiente todavía. Los gobiernos municipales tienen sus propias prioridades. En el país tenemos más de 300 municipios, entonces es muy difícil en 300 municipios con diferentes líderes políticos, sociales, lograr una armonía en la conducción del sector salud y sobre todo lograr una priorización para la distribución de recursos, ¿no? Entonces, estamos viendo día a día cómo hay una crisis y una ruptura en estos diferentes niveles de intervención. El otro tema es cómo planificar en medio de la insuficiencia de recursos, ¿no? O sea, la planificación puede ser un proceso muy interesante, muy participativo. Podemos hacer mucho en ese sentido, pero si los recursos no son suficientes, incluso algunas prioridades tienen que ser relegadas porque directamente los recursos no alcanzan, ¿no? Entonces, Bolivia dentro de su sistema de salud tiene un presupuesto muy bajo, solo llega a un 6.6% del Producto Interno Bruto. Las recomendaciones internacionales dicen que deberíamos tener por lo menos un 10%, no llegamos a ese menos 10%, por lo menos 10%. Y además, dentro de ese presupuesto hay una distribución desigual, ¿no? O sea, un poco menos de la mitad de ese presupuesto, de ese 6.6% del PIB, va hacia los sectores formales, hacia los seguros sociales, donde está la población que tiene un empleo de alguna manera permanente. La otra mitad y un poquito más de ese 6.6 se destina al subsector público, que es donde precisamente tenemos poblaciones vulnerables, poblaciones en trabajo informal y poblaciones rurales. Entonces, si hablamos de la enfermedad de Chagas fundamentalmente se atiende en ese subsector público, que es el que tiene la menor cantidad de recursos. Otro tema que afecta al sistema de salud en Bolivia es el tema de la accesibilidad por muchos factores. Factores de distancia geográfica, de accesibilidad caminera, de confianza de la población y también muchos temas de reconocimiento de culturas e idiomas, ya que en el país también tenemos 32 etnias, cada una con usos y costumbres determinados. Bueno. Dentro de este contexto, lo que hemos vivido con la pandemia de COVID-19 también es algo que afecta drásticamente a nuestro sistema de salud. He puesto aquí algunos datos hasta el 27 de febrero de este año, con una población muy pequeña en Bolivia de 11.800.000 habitantes, dispersa en un territorio bastante grande, con poca accesibilidad. Nosotros hemos registrado 893.000 casos de COVID-19, ¿no? Con una tasa de incidencia promedio de 747 casos por cada 10.000 habitantes, pero también con grandes diferencias en los conglomerados urbanos y en ciudades capitales de departamento que han sido muy afectados. En promedio tenemos hasta ahora una tasa de letalidad del 2.4%, pero hay que decir también que la letalidad en la primera ola fue muchísimo más alta y que claro, como todo el mundo en el aprendizaje de lo que ha sido la pandemia ha ido descendiendo, pero aún así tenemos una afectación muy grande en el país. A esto se une la cobertura de vacunación en la que todavía no hemos logrado la meta alcanzada. Hay una gran desconfianza de la población, primero porque sí tuvimos mucha dificultad en acceder a las vacunas y ahora que tenemos las vacunas, bueno, el comportamiento de la población ha cambiado y todavía nos cuesta día a día aumentar esa cobertura gracias a todo lo que se difunde en redes sociales, en comunicados en los cuales ningún país está exento de esta particularidad que es todo ese movimiento antivacunas. Entonces, ¿qué podemos decir de todos estos 2 últimos años? Que la pandemia por COVID-19 en Bolivia, con un sistema en crisis, un sistema iniciando procesos de descentralización,
lo que me ha hecho es mostrarnos en una radiografía de cuerpo entero más bien las deficiencias que tenemos, la falta de cobertura, la falta de recursos humanos, de recursos financieros. Entonces la pandemia ha sido ese espejo en el cual nos hemos visto reflejados los últimos 2 años, ¿no? O sea, ha desnudado todas nuestras debilidades. Y lo importante es que también en este contexto, debido a la escasez de recursos, todo lo que era recurso humano, material, financiero, se destinó a la pandemia. Entonces, estos 2 últimos años hemos afectado todos esos programas prioritarios, atención materno-infantil, atención de enfermedades crónicas y enfermedades Chagas dentro de las crónicas, para destinar los recursos exclusivamente a la atención de la pandemia. Entonces, ¿qué podemos decir? Que todos esos esfuerzos por hacer planificación, por lograr una buena gestión, han sido drásticamente golpeados porque la planificación se desconoció en sí y llegamos a un momento muy crítico. Para concluir, quiero cerrar, ya me está diciendo María Jesús 2. Bueno, para concluir, ¿qué pasa con la enfermedad de Chagas dentro de nuestro sistema de salud? Bueno, la enfermedad de Chagas en Bolivia está protegida por una ley, que es la ley 3774. Es una ley que declara de prioridad la atención de la enfermedad de Chagas en el contexto nacional. O sea, la ley ayuda a que las instancias de planificación local, municipal y departamental destinen los recursos para la enfermedad de Chagas. Lamentablemente, la ley no viene acompañada de recursos desde el nivel nacional. O sea, es una declaración de prioridad, pero le falta el sustento a esa prioridad, que son los recursos. Ahí tenemos que reconocer que hay un vacío. Sin embargo, en algunas instancias también se puede aplicar. Esta ley hace que el gobierno central, desde el nivel nacional, sea el responsable de adquirir los medicamentos para tratar la enfermedad, y ayuda a que las gobernaciones incluyan recurso humano, pero más aún que los municipios puedan desarrollar los sistemas de vigilancia para la vigilancia entomológica, y muy poco para lo que es el diagnóstico y tratamiento, que todavía requiere recursos. ¿Qué experiencia tenemos en la atención de Chagas? Pues a partir del año 2008, con apoyo de la Fundación SEADES de Bolivia y una gran participación de IS Global, con financiamiento de AECID también, iniciamos lo que es la plataforma de atención integral de la enfermedad de Chagas, primero con 3 centros en Bolivia, luego se incorporaron más centros y se hizo todo un trabajo en redes de salud, que es lo que ha hecho visible y ha hecho permanente la necesidad del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas. Estos centros de la plataforma lo que han hecho en todos estos años es coadyuvar al esfuerzo del Programa Nacional de Chagas, brindando atención a población adulta, porque la población infantil prácticamente es la que está a cargo del programa. Entonces son experiencias que han visibilizado la necesidad de atender a la población con la enfermedad de Chagas y que actualmente se mantienen y que se están replicando como modelos en diferentes municipios y centros de salud, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que no podemos dejar de mencionar. Y aparte también tenemos otras experiencias, cuando les mencionaba la parte de este componente de gestión participativa, también tenemos una experiencia en una de las zonas más afectadas por la enfermedad de Chagas, que es el Chaco boliviano, colindante con el Chaco paraguayo y Chaco argentino, donde realmente los indicadores de la enfermedad de Chagas son los más alarmantes. Allí lo que se hizo es generar un instrumento que apoyaba la planificación participativa, un instrumento que se llama Strategy, que en algún momento creo que alguien también lo va a presentar en este taller, pero que ayuda a esos decisores locales a priorizar la enfermedad de Chagas, a hacerla visible. Y como una última experiencia que quiero mencionar en este tiempo que se me ha designado, está el proyecto Adelante 2, que es que ya hemos escuchado desde el inicio de las jornadas. Es un proyecto de cooperación triangular que ha unido Bolivia, Paraguay junto con Barcelona para compartir
toda esta experiencia desarrollada en atención de enfermedad de Chagas, facilitando en una primera fase la capacitación del recurso humano, que también no hay que olvidar es un punto focal para lograr lo que es el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas, ¿no? Finalmente, mencionar algunos desafíos y perspectivas que tenemos que enfrentar todavía. Decir que la planificación participativa, la planificación de abajo hacia arriba es un logro muy importante, pero que se debe dar al interior de sistemas de salud que estén fortalecidos, que tengan los recursos suficientes y que puedan escuchar esas voces de la comunidad que están pidiendo una respuesta a sus principales problemas de salud. El otro tema, el otro desafío es pues una verdadera extensión de cobertura en un país, como decía, con poca población, en un ámbito geográfico complejo, disperso, en el cual hay que llegar para brindar atención a problemas prioritarios, dentro de ellos, por supuesto, la enfermedad de Chagas. Y bueno, los recursos, estamos en un proceso de rearticulación de lo que hacíamos antes de la pandemia, y hay que insistir en ese proceso dándole más fuerza a todas estas enfermedades que han quedado relegadas, no porque haya sido una decisión del sector salud, sino porque los recursos siempre han sido insuficientes y ahora hay que volver a retomar las actividades que teníamos hace algún tiempo atrás, ya con algunas dificultades, pero profundizadas por la pandemia por COVID-19. Y no puedo dejar de mencionar lo que decíamos en la primera presentación: necesitamos hacer visibles los problemas de Chagas, y eso parte por el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia. O sea, si nosotros empezamos a difundir adecuadamente indicadores respecto a la enfermedad de Chagas, pues la planificación tiene que dar respuesta a ese tema, que sí se visibilice, que sí se haga propio en esos niveles de planificación local para ir ascendiendo hacia los diferentes niveles del sistema. Bueno, ya me están mirando con tiempo fuera. Muchísimas gracias, estoy a disposición de ustedes. Muchas Gracias. Bueno, muchas gracias, Lourdes, por tu magnífica charla. Y ahora es el momento de las preguntas, de sus consideraciones, tanto a los aquí presentes como los que siguen estas jornadas online. ¿Alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta, alguna consideración? Si me permiten, dado que el tiempo es limitado que tenemos, en chat tenemos dos preguntas. ¿Se me escucha? Sí. A una ya le hemos dado, la doctora le ha dado respuesta, pero tenemos otra pregunta que creo que es interesante y que no ha sido tan desarrollada. Viene de parte de la doctora Mónica Quijano. La primera pregunta es: ¿cómo se aborda el tema de la sustentabilidad, continuidad en estas iniciativas? Y dos, ¿cómo sería la medición del impacto? Muchísimas gracias a la doctora Quijano, un gusto saludarla. Bueno, el tema de la sustentabilidad surge precisamente por lo que les mencionaba. Nada que no surja de la planificación local se puede ejecutar con recursos en el país. O sea que hay que planificar, se hacen actas de decisión y eso ingresa dentro de la discusión de distribución de recursos a nivel municipal. Es un tema complejo, hay muchas prioridades, a veces se tienen que dejar de lado algunas para responder a otras, pero es la forma en lo que está institucionalizado el país y es lo que podría darle sustentabilidad, pero esa sustentabilidad, va a venir, por supuesto, acompañada de más recursos. En este momento lo que tenemos en Bolivia es una gran presión para que desde el nivel nacional se aumenten los recursos hacia el sector salud. Mientras los recursos sean muy chiquititos, siempre alguna prioridad va a quedar fuera y no vamos a poder hablar de sustentabilidad.
La otra situación era el impacto, ¿no? Bueno, nosotros sí tuvimos impacto en lo que es el control vectorial de la enfermedad de Chagas. Muchos municipios ya se han certificado como libres de transmisión vectorial. Este fue un programa que le costó muchísimo dinero al país, fue un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, pero con un impacto que está muy bien establecido en todos los documentos que se han publicado, y es lo que ha permitido el acceso al diagnóstico y tratamiento. Ahora, de todo lo que nos queda luego de interrumpir la transmisión vectorial, excepto en la zona del Chaco, donde todavía tenemos problemas, es medir el acceso al diagnóstico y tratamiento, que no es muy fácil porque las pruebas de laboratorio no se hacen de rutina, excepto a mujeres embarazadas, que es donde estamos haciendo algún seguimiento. Y bueno, en población en general muchas veces el diagnóstico es algo casual, pero hay que encontrar esos indicadores precisamente para continuar. Muchísimas Gracias, gracias. Lourdes. Si me permites complementar un poco tu respuesta al tema este del impacto, Sí. porque bueno, hemos trabajado conjuntamente en las plataformas de Bolivia y precisamente hace un mes se ha publicado hay una publicación científica en la que, a través de medir el impacto de las plataformas en el país, utilizando una metodología basada en un programa de la OMS, etcétera, pues hemos cuantificado el impacto de nuestra experiencia en las plataformas, no tanto de un plan nacional, etcétera, pero sí de una experiencia concreta, ¿no? Y hay herramientas para hacer este tipo de ejercicios y que no solamente son útiles, sino que son casi obligatorios, ¿no? Porque cuando haces alguna cosa tienes que tener herramientas para medir lo que has hecho, si no todo queda en un olvido. Y esta publicación creo que salió en el PLOS, ¿no, María Jesús? Y por tanto está abierta a todo el mundo que quiera ver esta experiencia, ¿no? Muchas gracias, Kim. Sí, realmente en ese escenario sí se ha medido, yo estaba refiriéndome a nivel nacional, pero la contribución en cuanto al diagnóstico y tratamiento de las plataformas es muy significativa. Por ejemplo, en el departamento de Tarija, el 60% de los diagnósticos y tratamientos del departamento se hace en una plataforma. No sé si hay más preguntas online. Elizabeth. Online tenemos una, pero que fue respondida en cierta manera. Dado que el Chagas es una enfermedad silenciosa, ¿cómo es percibida por los comités de salud dentro del contexto de la pandemia, que no es nada silenciosa? Gracias. Sí, es una enfermedad silenciosa, sin embargo, todo el trabajo que se ha realizado en el tema de vigilancia entomológica ha hecho que la población visibilice la enfermedad, no tanto en el tema diagnóstico y tratamiento, pero sí en el tema de prevención, con todo lo que ha significado mejoramiento de vivienda, vigilancia entomológica comunitaria y otras acciones que han permitido que las personas se pregunten qué es lo que está sucediendo. Y un tema también que hace visible la enfermedad de Chagas es todo el trabajo en los bancos de sangre de referencia nacional, donde todas esas personas que acuden a donar sangre pues tienen un diagnóstico de Chagas, y eso hace también que sea muy visible y genera una demanda importante. Gracias, Lourdes. Me indican que el tiempo se está acabando, pero hay tiempo para una última pregunta. Sí, muchas gracias. Agradecer a Lourdes por la presentación. Un saludo a la doctora Posada, que está en Colombia. Yo soy Iván Allende, vengo de Paraguay. Solamente comentar de que nuestros países, Bolivia y Paraguay, tienen muchas similitudes en cuanto a la conformación de su sistema de salud, y tenemos dificultades inmensas en el proceso de descentralización, que probablemente sea algo que también tendríamos que discutir cuando tenemos situaciones como la que Chagas plantea, donde tenemos que sincerar primero nuestras prevalencias, ¿verdad? En el contexto de Paraguay, realmente
Chagas desapareció prácticamente del espectro de enfermedades diagnosticables. ¿Por qué? Porque se centraron todos los esfuerzos en la eliminación de la transmisión vectorial. Entonces, el sistema olvidó que podría haber otros mecanismos de transmisión y que justamente en este momento, con estas iniciativas, se vuelve a poner sobre la mesa de que es un problema de salud pública que está muy lejos de un proceso de eliminación. También tenemos el problema de la fragmentación y probablemente una salida a la excesiva fragmentación de nuestros sistemas, así divididos por programas, sean estas plataformas que integran indicadores, como justamente la plataforma de eliminación de la transmisión materno-infantil de varias patologías, y esto nos linkea justamente con la presentación anterior de estas plataformas de monitoreo y evaluación que probablemente nos ayuden a saldar esa brecha que existe entre la planificación sobre objetivos de salud públicas alcanzables en los niveles locales. Entonces, ese es un gran desafío y probablemente avancemos con la implementación de esas herramientas de monitoreo y evaluación. No, es todo bien. Bien, pues muchas gracias por también su intervención y por conocer un poco mejor lo que está pasando en Paraguay. Muchas gracias, Lourdes, y terminamos aquí esta presentación. Gracias por acompañarnos en estas jornadas.